Hola, buenos días. Bienvenidos a este segundo webinar organizado por IEDS Connect, que en esta ocasión se centra en la actuación de las Fuerzas Armadas en esta crisis del COVID-19 que estamos atravesando y tiene como protagonista al jefe del Centro de Operaciones de esta misión especial, el capitán de navío Alberto Cartelle. Por cierto, que tenemos los datos del primer webinar, lo tienen ustedes en sus pantallas, el que tuvimos hace 15 días sobre la industria de defensa y el COVID-19 con el subdirector general de Inspección, Regulación y Estrategia Industrial de Defensa, Pedro Fuster. Verán que tuvimos más de 500 registrados, de los que al final asistieron más de 400 personas. Es un índice muy alto y sobre todo es muy alto el índice de que un 90% de ellos siguieron el webinar al completo, desde el principio hasta el final. Es un éxito que les tenemos que agradecer, igual que les tenemos que agradecer las preguntas que realizaron, más de un centenar. Lamentablemente son pocas las que podemos formular al ponente. También les queremos agradecer sus sugerencias que desde entonces nos han hecho llegar con diversos temas que nos proponen y que nos resultan muy interesantes. En este caso, en el webinar de hoy, nos centramos en la parte operativa de esta misión sin precedentes, pero para lo que tenemos con nosotros hoy es a su jefe del Centro de Operaciones del Mando de Operaciones, el MOPS, designado para coordinar las acciones, que han sido muchísimas, como el propio capitán de navío Alberto Cartelle nos va a contar. Antes de darle paso, quiero por una parte agradecer a Airbus, el patrocinador de esta actividad, y por otro quiero explicarles brevemente que este webinar, que durará en torno a 1 hora, se ha dividido en 4 bloques. Tras cada bloque habrá unos minutos en los que formularé al comandante Cartelle algunas de las preguntas sobre el tema en cuestión de ese bloque que ustedes pueden ir planteando a partir de ahora en el apartado específico para ello que tienen a la derecha de sus pantallas. Dados que tenemos un tiempo limitado, les recuerdo que seleccionaré entre las preguntas aquellas cuestiones que más se repitan o que tengan un mayor interés, y es probable que algunas queden fuera, sin más razón que la limitación de tiempo. Les pido que sus preguntas sean cortas y concisas, por favor, para que puedan ir ordenándolas. Les explico que el primer bloque es una introducción en el que se explicarán los tipos de operaciones, las operaciones permanentes y de reacción, tanto nacionales como en el exterior de nuestras Fuerzas Armadas, la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, el planeamiento y la conducción de operaciones. El segundo bloque ya se centra en esta operación concreta, la operación Balmis, su planeamiento y ejecución, los esfuerzos acometidos, las capacidades empleadas y las principales áreas de actuación. En el tercero se extraen las experiencias y lecciones identificadas en esta operación Balmis, y en el cuarto se aborda el impacto del COVID-19 en las operaciones permanentes y las operaciones en el exterior. El capitán de navío, Alberto Cartelle, que ya lo ven ustedes junto a mí, va a comenzar esta ponencia. Antes de darle paso, quiero recordarles que acumula más de 13 años embarcado en diferentes buques de la Armada. En tierra ha pasado, entre otros destinos, por la División de Planes y la Secretaría de Estado Mayor de la Armada, por la sección de Planes y la Secretaría del Estado Mayor y de la Fuerza de Acción Marítima, por el Estado Mayor de las Fuerzas de Combate de la OTAN y por la sección de operaciones actuales del Mando de Operaciones, de la que es jefe actualmente desde el año 2017. Les dejo ya con el comandante Cartelle y su primer bloque de intervención, tipos de operaciones de nuestras Fuerzas Armadas. Adelante. Sí, buenos días, Ginés, y muchas gracias por la presentación. Como he dicho, nos encontramos actualmente en la base de Retamares, en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, que es donde tiene la sede el mando de operaciones. Lo primero, antes de comenzar, agradecer a IDS Connect la oportunidad que nos brinda al mando de operaciones y en nombre de su teniente general, de su comandante, el teniente general don Fernando López del Pozo, esta oportunidad para dar a conocer los detalles de la operación Balmis. Dar sin duda pues la bienvenida a todos los suscriptores y a todos los participantes en este webinar, que como he dicho espero que sea beneficioso y de provecho para conocer los detalles del planeamiento y la ejecución de esta operación Balmis, pero también para conocer un poco nuestra rutina diaria, a lo que nos dedicamos en el mando de operaciones, que básicamente son 3 cosas, que es el planeamiento, la conducción y el seguimiento de las operaciones en las que participan las Fuerzas Armadas españolas.
Antes de comenzar, también me gustaría, en estos momentos, como has comentado, Ginés, de pandemia, de crisis que llevamos viviendo más de 2 meses, expresar a aquellos que hayan vivido de una forma cercana el fallecimiento de algún familiar, algún ser querido, algún amigo, me gustaría expresarle desde aquí nuestra más profundo pésame y nuestras más cálidas condolencias, así como nuestra muestra de apoyo y afecto para poder superar este momento difícil. Y sin más, acometemos este primer bloque que has comentado. Si bien, como has dicho, yo soy el jefe de la sección de operaciones actuales, me encuentro en el mando de operaciones y yo de lo que les tengo que hablar es de operaciones militares. Ni que decir tiene que las operaciones militares que pueden realizar las Fuerzas Armadas Españolas derivan directamente de nuestra Carta Magna, del artículo 8 de la Constitución, que lo pueden ver en pantalla. Esa visión genérica es posteriormente, en el año 2005, con la Ley de Defensa Nacional, actualmente en vigor, es desarrollada en otras 4 misiones. Y de esas 4, sí me gustaría destacar la tercera que ven, que es la de, junto con otros organismos del Estado y otras administraciones públicas, el preservar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Ese va a ser el marco legal que en el que se fundamenta la operación Balmis. Las operaciones las podemos dividir principalmente en 2 grandes grupos. Un primer grupo denominadas permanentes, es decir, aquellas que, como el propio nombre indica, permanentemente están activadas, son normalmente de carácter nacional y se dedican principalmente a la vigilancia, seguridad marítima de nuestros espacios, de nuestras aguas territoriales, espacios de interés, defensa y operaciones aéreos de nuestros cielos, de nuestros espacios aéreos, presencia y vigilancia del territorio, la ciberdefensa, así como la colaboración con autoridades civiles. Un segundo bloque de operaciones que denominamos de reacción, que son aquellas que se desencadenan en respuesta a una crisis, bien ya prevista en uno de nuestros planes de contingencia o bien sobrevenida. Dentro de estas podemos destacar ahí lo que serían las operaciones de defensa del territorio, sin duda serían las operaciones más demandantes en caso de tener que reaccionar ante una agresión exterior, actuaciones dentro y fuera del territorio con mandos y fuerzas única y exclusivamente militares, españoles, el caso de Balmis, o aquellas participaciones que tenemos en operaciones multinacionales o internacionales en las que participamos debido a nuestros compromisos que tenemos con las organizaciones de seguridad y defensa de las que formamos partes. Dentro de estas últimas podemos destacar operaciones de mantenimiento por la paz, que son muy conocidas, reconstrucción de la seguridad y la administración, una gestión de crisis o, como es el caso que nos aborda hoy, contribuir a preservar la seguridad y el bienestar de nuestros ciudadanos. Pero, ¿quién manda las operaciones? Las Fuerzas Armadas se articulan básicamente en 2 grandes cadenas. Una cadena orgánica formada por los ejércitos y la Armada, que se encarga básicamente de lo que es el entrenamiento, el adiestramiento y el sostenimiento de la fuerza. Una cadena operativa, en la cual está formada por el jefe de Estado, por el Estado Mayor de la Defensa, con el comandante del mando de operaciones subordinado a él, que se encarga del empleo de la fuerza. Las fuerzas son transferidas de una cadena a otra con procedimientos estándares ya establecidos y ágiles. Pero no hay ninguna operación que no necesite un plan. Nuestra categoría de planeamiento operativo distingue 2 grandes grupos, lo que sería un planeamiento preventivo, es decir, un planeamiento para poder combatir una amenaza que se daría en el futuro, y un planeamiento de respuesta de crisis. Para hacer frente a este planeamiento de respuesta de crisis, para hacer frente a una crisis sobrevenida. Este es el caso de Balmis. Cierto es, hay que destacar que en Balmis no disponíamos de un plan de contingencia específico contra esta amenaza, pero sin duda disponemos de múltiples planes de contingencia para actuar ante una crisis del ébola, para actuar ante una crisis inmigratoria, para actuar ante una extracción de fuerzas nacionales o de personal en el extranjero, para apoyar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la vigilancia de infraestructuras críticas. Con estas mimbres, más la experiencia que nos otorga los más de 30 años que llevamos actuando en operaciones en el exterior, y como explicaré después durante mi bloque 2, conseguimos desarrollar un plan
en una forma muy rápida, en 48 horas, para ejecutar la operación. Dando unas pinceladas sobre las operaciones, indicar que las operaciones permanentes, que como dije son las que permanentemente están 365 días al año, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, unos 1.200 militares están velando por la seguridad de nuestras aguas, de nuestros cielos, de nuestro territorio. La idea fundamental es que estas operaciones se dedican al conocimiento del entorno, tener un adecuado conocimiento de lo que nos rodea para poder actuar en caso de necesidad. Este cometido, el mando de operaciones, lo realiza básicamente bajo 4 mandos: un mando de presencia y vigilancia terrestre, que se encuentra en Tenerife, fuerzas terrestres; un mando de vigilancia y seguridad marítima, que se encuentra en Cartagena; un mando de defensa y operaciones aéreas, que se encuentra en Torrejón; y el mando de ciberdefensa, que son vecinos nuestros aquí en la base de Retamares. En cuanto a las operaciones en el exterior, indicar que actualmente España, nuestras Fuerzas Armadas se encuentran participando en 15 operaciones bajo el marco de las distintas organizaciones de las que formamos parte: 7 operaciones OTAN, 5 operaciones de la Unión Europea, 2 operaciones de Naciones Unidas, una de ellas en coalición junto a otros 50 países liderados por Estados Unidos en Irak, así como lo que serían las actividades de seguridad cooperativa que realizamos con 4 países africanos: Túnez, Cabo Verde, Mauritania y Senegal, que son adiestramientos específicos en capacidades militares específicas, así como el despliegue africano que hace un patrullero de la Armada por la costa occidental africana, colaborando en actividades de seguridad marítima y de diplomacia de defensa con los países ribereños. Con esto finaliza mi primer bloque, Ginés, en el cual he intentado dar una pincelada para entrar en materia, lo que sería ya específicamente la operación Balmis. Muchas gracias. Muchísimas gracias, comandante. Antes de pasar al segundo bloque, permítame preguntarle, aunque quizá a esto ya iba a responder, ¿cree que con esta experiencia en operaciones de las Fuerzas Armadas les había preparado para un escenario tan diferente como este al que se han enfrentado en la lucha contra el COVID-19? Bien, en cuanto a lo que es el desarrollo de una operación militar, sin duda, como he dicho, teníamos los mimbres adecuados para desarrollarla. Es cierto que nuestra labor es una labor de apoyo a las administraciones y a las organizaciones del Estado en cuanto a las necesidades que necesitan acometer. Con lo cual, cierto es que la situación ha sido difícil y nos ha obligado, como contaremos más adelante, a reorientar ciertas de nuestras capacidades para poder cubrir los apoyos que nos solicitaron. Pero en un principio, y como mostraré, creemos que la respuesta ha sido ágil y eficaz. Bueno, pues vamos ya a conocer cómo ha sido esa operación Balmis. Entramos directamente en el segundo bloque. Adelante, comandante. Muy bien, muchas gracias, Ginés. Muy bien, muchas gracias, Ginés. Bueno, como saben, Balmis, la operación Balmis tiene su nombre en honor al cirujano militar don Francisco Balmis Berenguer, que fue un médico militar de la corte de Carlos IV, que en el año 1803 lideró la expedición de la viruela para extender la vacuna de la viruela en América y en Filipinas. Sin duda, una gesta de la historia sin igual y una gesta de la medicina universal. Comenzando por lo que serían las circunstancias, la siguiente transparencia, por favor, comenzando lo que serían las circunstancias que rodeaban estos primeros momentos de la operación, indicar que el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud elevó la situación sanitaria a nivel de pandemia internacional. En España teníamos algo más de 2.000 contagiados y cerca de 50 fallecidos. Se requería la aplicación de medidas eficaces e inmediatas. En ese sentido, el Gobierno decide declarar el estado de alarma con objeto de centralizar o canalizar la acción del Estado a través de 4 ministerios: Interior, Transportes, Sanidad y Defensa. En ese mismo momento, en el mando de operaciones, se arranca un grupo de planeamiento operativo con objeto de efectuar un planeamiento. La siguiente transparencia, por favor. Bien,
decimos que se establece ese grupo de planeamiento que empieza a trabajar un sábado, ahí trabaja mañana, tarde y noche. A la mañana siguiente, en domingo, se reciben las directrices de la ministra, se deciden las directrices del nivel político, pero el hecho de realizar un planeamiento colaborativo permite que ya unidades militares empiecen a realizar funciones en las calles. La UME, con unos 150 militares, efectúa labores de presencia y reconocimiento, así como, por ejemplo, la brigada paracaidista en Alcalá de Henares apoya al montaje de camas en el hospital de citada localidad. Esa misma tarde-noche la conferencia de decisión para presentar el plan y al día siguiente se arranca con la operación, con la firma del plan, numerado correlativamente con el número 103 de la operación Balmis. El hecho de disponer de una estructura de mando y control ya trabajada, elaborada, que permanentemente estamos ejecutando, tanto en las operaciones permanentes como en las posibles operaciones de relación, permitió un ágil traslado, una ágil asimilación de la estructura de mando, porque a fin de cuentas estaban jugando los mismos mandos que participan en las operaciones permanentes. Teníamos los sistemas ya depurados, los sistemas ahí establecidos, con objeto, ya digo, esa asimilación fue rápida. En pantalla ven la estructura de mando y control. Saben que a los militares nos encantan los organigramas y en él se puede ver cómo hay una cadena de mando centralizada desde el nivel político en MINISDEF, en la ministra de Defensa, a nivel estratégico el jefe de Estado Mayor de la Defensa, así como en el nivel operacional el comandante del mando de operaciones, con 4 mandos subordinados, con fuerzas de tierra, perdón, 5 mandos subordinados, con fuerzas de tierra, mar, aire, de la UME y de la Inspección General de la Defensa, que son finalmente los ejecutores que sobre el terreno van a realizar las labores de apoyo. Destacar que Su Majestad el Rey cedió el empleo de su Guardia Real para esta operación y fue integrada como una unidad más dentro del mando componente terrestre. La finalidad de la operación, como ya he comentado con antelación, contribuir a preservar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, pero en nuestro primer momento nuestro objeto era poder ayudar a salvar vidas y podemos asegurar que se han conseguido, gracias a la actuación de las Fuerzas Armadas, salvar muchas vidas. Los esfuerzos se centraron básicamente en 4 grandes bloques: seguridad, apoyo logístico, desinfección y apoyo sanitario, así como castrametación. Inicialmente, las actividades de presencia, las Fuerzas Armadas efectuaron presencia en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, con objeto de reconocer aquellas infraestructuras energéticas, sanitarias, de transporte, en las cuales posteriormente se recibiese una petición de apoyo. Además, había que estar listo y hay que estar listo para el apoyar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, caso necesario, con objeto de mantener la seguridad ciudadana. Esto se concretó, este apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se concretó en básicamente la vigilancia de 3 centrales nucleares, el control de fronteras, tanto interiores de la Unión Europea, Francia, Portugal, además de las fronteras de Ceuta y Melilla, y la vigilancia y protección de diversas infraestructuras críticas en diversas localidades de España, que hoy, a día de hoy, continuamos dando este apoyo. En cuanto al apoyo logístico, comenzando por lo que sería el transporte aéreo, se llevaron a cabo hasta el día de ayer 16 vuelos, 8 de ellos desde China, 8 de ellos desde Europa, tanto con aviones del Ejército del Aire, principalmente aviones A400, así como aviones del operador logístico que normalmente empleamos en las Fuerzas Armadas para nuestros desplazamientos. En estos vuelos se han transportado, pues bueno, más de 1.300 metros cúbicos de carga y más de 160 toneladas. Destacar también los 50 vuelos que llevamos hasta el día de ayer de transporte aéreo nacional, interno, en España, con objeto de mover principalmente material sanitario, medicamentos, tanto a las islas, Baleares, Canarias, como a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Continuando con el apoyo logístico, indicar que se ha proporcionado todo tipo de material sanitario, respiradores, mascarillas, apoyo a los bancos de alimentos, transportando
alimentos y otros productos, entre ellos se ha proporcionado agua, productos de primera necesidad, así como múltiple variedad de contenedores, contenedores de ablución, contenedores de duchas, aseos, frigoríficos, así como mobiliario general para todo tipo de albergues, hospitales, como pueden ser camas, literas, sillas, mantas y incluso pues ahí se han proporcionado 22 grupos electrógenos que han sido muy útiles en los hospitales de campaña. Sin duda, una de las intervenciones estrellas han sido las desinfecciones, en las cuales le puedo asegurar que se ha trabajado de una manera infatigable, principalmente en las miles de residencias de mayores donde hemos actuado. Indicar que las desinfecciones aquellas que se denominan integrales, son las que se hacen en los compartimentos donde hay certeza de que ha habido un caso de COVID-19. Son desinfecciones que se hacen a conciencia, son desinfecciones que no simplemente significa en rociar o en aplicar el producto correspondiente, sino es una desinfección que se hace en mano, pomo a pomo, manilla a manilla, puerta a puerta y pasamanos a pasamanos, con objeto de intentar desinfectar completamente o cualquier recoveco del habitáculo. Destacar también en estas atenciones a las residencias el apoyo psicológico que ha proporcionado también el Gabinete de Psicología de las Fuerzas Armadas. Además de residencias, hemos hecho desinfecciones, instalaciones de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, instalaciones de la Administración General, puertos, aeropuertos, estaciones de autobuses, de ferrocarril, centros penitenciarios, así como también en grandes mercados, como puede ser Mercamadrid, Mercabarna, Mercasevilla, que permitieron el flujo de alimentos hacia la población. Pasando a lo que sería el apoyo sanitario, destacar principalmente el apoyo sanitario en sí que le hemos proporcionado allá a la red hospitalaria de defensa, como es el Hospital Gómez Ulla y el Hospital Central de la Defensa, Centro Militar de Farmacia, Centro de Veterinaria de Farmacia, así como el Centro de Transfusiones de las Fuerzas Armadas, que ha estado trabajando y se encuentra trabajando en estos momentos con un proyecto con el Hospital Puerta de Hierro para un ensayo clínico con objeto de conseguir la inactivación de plasma de donantes convalecientes de COVID-19 y conseguir así la obtención de un plasma hiperinmune. Hemos proporcionado apoyo sanitario con nuestro buque anfibio Galicia a las ciudades de Ceuta y Melilla, así como personal on-call para distintos albergues y albergues principalmente personal desfavorecido y sin hogar, así como el apoyo con ambulancias en distintas localidades de España. Por último, el último esfuerzo a destacar, el de castrametación. Si bien las Fuerzas Armadas no hemos montado por nosotros solos un único hospital de campaña, sin duda hemos apoyado al montaje de hospitales de campaña, así como extensiones hospitalarias de campaña a otros centros hospitalarios. Destacar entre ellos, sin duda, el muy conocido Hospital de Campaña IFEMA, Alcalá de Henares, Segovia, 12 de octubre en Alcorcón, así como se han montado campamentos de emergencia y albergues, sobre todo para darle cobijo, darle alojamiento a personal desfavorecido. Destaca el montado también en las instalaciones de IFEMA, en la Fira de Barcelona, en localidades como Ceuta, Las Palmas o Cádiz. Con esto, con unas pinceladas, finalizo mi segundo bloque y estoy abierto a sus preguntas. Bueno, pregunta Lorenzo Abad, y es una pregunta particularmente interesante, a mi entender. ¿Cómo se ha gestionado la obtención de los recursos necesarios durante la operación? O sea, ¿quién inicia el proceso? ¿Con qué documentos? ¿Cómo se han movilizado los fondos necesarios y de dónde se han extraído? Bien, como después ahí entraremos un poco más en detalle también en este tema, inicialmente las Fuerzas Armadas disponen de unas capacidades, esas capacidades que fueron puestas a disposición de la ciudadanía para con esas capacidades poder apoyar en aquellos apoyos necesarios. Por otra parte, es cierto que nosotros hemos tenido que adquirir material. Ese material, como diré después, y ha sido una de las lecciones aprendidas, se centralizó en uno de los mandos logísticos de nuestros ejércitos y de la Armada, en este caso específico sería en el mando logístico del Ejército de Tierra, que fue el que efectuó lo que fue toda la coordinación para tanto la adquisición como la distribución de ese material. Pregunta también Fernando Fernández, bueno, si está previsto que la operación Balmis finalice en algún momento determinado
y cuándo sería ese momento? O por el contrario, digamos que va a tener un perfil durmiente a la espera de que se puedan activar de nuevo estos planes de contingencia según la evolución de la extensión de la enfermedad. Sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, efectivamente, la operación Balmis como tal operación tiene que tener un final. Y inicialmente, a día de hoy, el final será con la finalización del estado de alarma. Pero si bien eso no quita que el resto de los apoyos necesarios que las Fuerzas Armadas, te digo, a través de nuestras operaciones permanentes, como dije al principio, una de nuestras funciones dentro de las operaciones permanentes es colaborar con las autoridades civiles, con la administración del Estado, en aquello en lo que podamos operar, eso seguiremos manteniendo siempre nuestra colaboración y nuestro apoyo. Pero inicialmente la operación Balmis como tal, con el organigrama y la estructura de Balmis, pues debe de finalizar cuando lo decida el gobierno, que es el que dirige la política de defensa de España, pero principalmente lo podemos ligar al fin del estado de alarma. El teniente coronel Jesús Ángel Garrido le pregunta si usted es partidario de haber creado una estructura logística conjunta para la operación Balmis, bien a través de un JLOG o de un mando componente conjunto de apoyo logístico, por ejemplo. Bien, ahí, yo soy más de operaciones que de logística, pero si le digo a mi compañero Garrido. Aún así, y de eso y lo veremos ahora en el tercer bloque, una de las lecciones identificadas, y como he dicho antes, es haber ahí centralizado toda la adquisición, la distribución logística en uno de los mandos logísticos, en este caso fue del Ejército de Tierra, que ya normalmente lo realizan. Pero sin duda, y que también veremos a continuación, dentro de nuestro proceso de lecciones aprendidas, de observaciones que hemos ido recopilando durante este proceso, pues bueno, una es de esa observación que, bueno, lo estudiaremos en detalle para un futuro plan de contingencia ante una situación de estas, pues se tendrá en cuenta. Pregunta Alfonso Burgón que han sido numerosas las empresas, él comenta que han sido numerosas las empresas y organizaciones, como la suya, pues, se pone en este caso, que han querido donar directamente a las Fuerzas Armadas pues una serie de fondos con los que poder colaborar en todo este operativo y finalmente, bueno, pues eso no ha sido posible, se han topado con limitaciones legales y lo que han hecho es por su propia cuenta, pues con los riesgos que se han visto, pues poderlo hacer. ¿Está previsto, y esta es la pregunta, estudiar el establecimiento de algún mecanismo de colaboración más eficaz de cara al futuro? Bueno, efectivamente, el mecanismo para hacer una donación al Estado son mecanismos que están establecidos y por el hecho de que se haya establecido inicialmente el estado de alarma y no ha habido normativa que lo modifica, es el que hay que cumplir y es el establecido. Bueno, sin duda dentro de ese proceso hay de lecciones aprendidas y que ya está arrancado, como explicaré después ahí, pues todos estos aspectos son aspectos que sin duda entran dentro de ese procedimiento siempre con objeto de mejorar nuestros procedimientos, pulir aquello que sea necesario para que si es necesaria nuestra intervención otra vez, pues ser mucho más eficaces. Una parte de la pregunta que hacía al principio Lorenzo Abad tiene que ver precisamente con esto. ¿Cómo pueden ayudar las empresas? Creo que lo está respondiendo por esas dificultades que hay. ¿Y quién comunica a las empresas la disponibilidad de capacidades que serán necesarias? Bien, yo ahora mismo, como yo estoy en el mando de operaciones y nos dedicamos a las operaciones, como bien sabe, pero sin duda el Defensa, el Ministerio de Defensa, tiene los organismos correspondientes, la Dirección General de Armamento y Material, que sin duda yo creo que es a quien le corresponde y que sus secciones correspondientes son las que tienen relación con la industria y con las empresas, es a quien le corresponde pues ver todas esas posibilidades dentro de las lecciones que obtengamos, esas posibilidades de mayor colaboración con la empresa nacional. Y por cierto, ¿cómo ha sido la coordinación con para el despliegue en las comunidades autónomas? No sé si son ellas las que han reclamado su presencia o son ustedes las que han ido y han tenido más o menos dificultades o ha sido algo flexible y sencillo. No, sin duda también es otro de los puntos que trataremos durante el tercer bloque, pero rápidamente, porque es una de las lecciones. Sin duda de haber establecido un método sencillo con las delegaciones del gobierno. Quien ha centralizado
las peticiones de apoyo dentro de su ámbito geográfico han sido las delegaciones del Gobierno. Esas delegaciones del Gobierno, una vez compilado todas las peticiones, las elevan, perdón, estoy hablando en pasado, pero estamos en presente, las elevan a los ministerios competentes delegados y las adelantan al centro de operaciones. En el centro de operaciones las vamos ya analizando, estudiando, coordinando en detalle, de forma que cuando la autorización del ministerio competente ya viene concedida, ya simplemente consiste en darle la orden a uno de los mandos componentes, a las fuerzas subordinadas que ya van a ejecutar la operación. Con lo cual, ese sistema ha sido un sistema sencillo, tratado a través de sistemas abiertos, de correo electrónico, y que creo que ha funcionado de forma muy fluida y, descontando los primeros días, que fue necesario ahí pequeños ajustes, creo que ha funcionado bastante bien. Bueno, en alguna de estas preguntas me comentaba usted que se responde en el siguiente bloque. Vamos ya con ese bloque que ya directamente son las lecciones aprendidas a partir de esta experiencia. Muy bien, muchas gracias, Ginés. Ahí continuamos con este tercer bloque y en esta primera transparencia que ven, en la siguiente, por favor. Esta transparencia es la transparencia, digamos, que nos ha presidido todos los días el punto de situación diario que tenemos de la operación Balmis, en el cual se ven las cifras globales de nuestras intervenciones. A día de ayer, como pueden observar, llevamos más de 19.300 intervenciones, casi 11.000 desinfecciones, más de 5.200 intervenciones en residencias, visitadas más de 2.200 poblaciones distintas, apoyados más de 3.000 hospitales y centros de salud, así como más de 1.200 centros sociales. En las gráficas de la pantalla pueden observar la evolución de la participación de los militares, la participación militar, así como el número de intervenciones diarias. Y aunque posiblemente no se vea porque los números están un poco pequeños, los picos, los momentos de máxima participación coinciden con los 10 primeros días de abril, que si lo contrastamos con las gráficas de... No, la anterior, por favor. Si lo contrastamos con las gráficas de contagios y de número de fallecidos diarios, pues coincide bastante. Es decir, que efectivamente esos primeros 10 días ha habido picos de 6.000 militares diarios, así como más de 600 intervenciones diarias. Y pasando, una vez hablado de fallecidos, hay que destacar pues, que sin duda una de las labores más complicadas por su carácter emocional y que hemos tenido que llevar a cabo es la del traslado de enfermos y sobre todo de fallecidos. Pero en este punto sí me gustaría destacar para aquellos familiares que hayan perdido a su ser querido, indicarles que no han estado solos en su adiós, que nuestros soldados los han acompañado, los han nombrado individualmente, ferto a ferto, que se les ha rendido el homenaje como buenos españoles se merecían y que incluso para aquellos que fuesen creyentes se ha rezado una oración por ellos. Destacar esos números, 1.713 fallecidos trasladados, así como 1.186 enfermos. También me gustaría destacar la labor efectuada por el Centro Militar de Farmacia de Burgos, que además de producir los medicamentos característicos para tratar esta pandemia, como puede ser la solución hidroalcohólica o el paracetamol, también empezó a producir ahí aquellos otros medicamentos que durante esta pandemia se han dado, que son útiles para esta aplicación, como los que muestran en pantalla. Y su producción fue continua. Incluso en este centro se ha instalado una de las máquinas para fabricación de mascarillas que vinieron de China y su producción desde finales de abril es continua. Y a modo de ejemplo de cómo las capacidades militares se han ido adecuando un poco a esas capacidades que nos iban demandando, 3 ejemplos simplemente. El primero, el de ver cómo el Laboratorio de Identificación Rápida de la UME, tan solo 8 días después de que se declarase la pandemia, ya es certificado para poder hacer las pruebas PCR y para poder analizarlas. A día de hoy son miles las pruebas las que se han analizado en este centro. Igualmente, el Laboratorio de Investigación Aplicada del Servicio de Cría Caballar de las Fuerzas Armadas recientemente ha recibido de forma preliminar una evaluación del Ministerio de Ciencia e Innovación que le permite efectuar estas pruebas.
Por ejemplo, el camión de la UME que normalmente se emplea para las campañas de grandes nevadas, esparcir sal por nuestras carreteras, pues se ha reconvertido de forma que se puede emplearse para desinfección de viales y principalmente ha desinfectado marquesinas en distintas poblaciones de la Comunidad de Madrid. O el proyecto Atila, que significa antivirus por iluminación con luz ultravioleta autónomo, que es empleando un robot que para la desactivación de explosivos se le ha conectado una lámpara ultravioleta que es óptima para la desinfección en aquellos lugares donde no conviene entrar las personas o bien hay múltiples equipos electrónicos que no conviene efectuar una desinfección a través de productos. Y ya para entrar en la parte final de este bloque, las lecciones aprendidas. Como he dicho anteriormente, este es un proceso que normalmente arrancamos desde la propia operación y aún la operación no ha finalizado y ya tenemos observaciones. Y sin duda estas observaciones son simplemente para intentar mejorar, pulir nuestros procedimientos con objeto de mejorarlos y poder actuar de forma más eficaz en caso necesario. Creemos que la respuesta de las Fuerzas Armadas ha sido rápida, ágil y eficaz, gracias principalmente a disponer un mando centralizado, perfectamente claro en cada uno de los niveles, político, estratégico y operacional. Emplear una estructura de mando ya practicada y ejercida día a día en las operaciones permanentes, con unos mandos componentes que trabajan continuamente con nosotros, con procedimientos ya depurados, establecidos. Sin duda, el empleo de medios abiertos, medios sin clasificar, para comunicarnos con las autoridades civiles. Se han empleado desde el correo electrónico y le voy a asegurar que incluso grupos de WhatsApp, que ha sido muy ágil y rápido. Todo ello complementado con los específicos sistemas militares para después dar las órdenes a los mandos componentes y recibir asimismo los informes de esos mandos que son los que finalmente ejecutan el apoyo. El método sencillo establecido para las solicitudes de apoyo que comentamos durante el bloque de preguntas anterior, con las delegaciones de gobierno que nos permitía en su petición adelantarnos, coordinar en detalle, analizar la petición, comprobar que disponíamos de esa capacidad y así, una vez que ya venía autorizada por el ministerio correspondiente, estábamos listos para actuar. Sin duda, también hemos hablado del tema, la adquisición y distribución centralizada en uno de los mandos específicos, en este caso del Ejército de Tierra, para lo que es la distribución y adquisición de material. Esa adecuación, como los ejemplos que hemos puesto anteriormente, de las capacidades militares se han ido adecuando a las necesidades de los apoyos. Por ejemplo, las tropas de infantería, tanto infantería de Ejército de Tierra como de infantería de Marina, junto con el apoyo recibido, la formación que recibieron de la UME o de unidades de contraguerra NBQ, junto a ese conocimiento, fueron transformando su capacidad para hacer desinfecciones. Y en un momento dado disponíamos de muchos esfuerzos, podíamos realizar muchos esfuerzos en España gracias a esa transformación de esa capacidad. Indicar también la base de datos y registros es fundamental en este tipo de operaciones donde son miles las intervenciones, son miles los datos que se manejan, donde debe estar registrado desde un primer momento toda la operación. Nosotros tenemos un equipo específico con una base de datos dinámica, tanto para pulir y alimentar nuestro proceso de toma de decisiones, así como alimentar los múltiples informes que solicitan. Y, por último, la monitorización del ciberespacio efectuado por el Mando de Ciberdefensa con objeto de detectar campañas y actividades maliciosas relacionadas con la pandemia o bien en contra de las redes o los sistemas militares. Por eso la situación actual que vivimos es de tensa calma, sin bajar la guardia. Sin duda, la disminución del número de solicitudes de peticiones es evidente, puesto que muchas de las administraciones ya se han podido hacer cargo de esos apoyos que solicitaban. Y, como antes también me preguntaban, en un principio la operación durará mientras dure el estado de alarma, que no quita que, como he dicho también anteriormente, los apoyos que proporcionan las Fuerzas Armadas a la sociedad continuarán a través de las operaciones permanentes. Y con esto finalizo mi tercer bloque.
Bueno, hay una pregunta que nos hace Fátima Molina en torno a la colaboración de las Fuerzas Armadas con las fuerzas de seguridad. Concretamente, ella nos habla bueno, su colaboración con los efectivos de la Guardia Civil. Y en este sentido, a mí me gustaría añadir a esta pregunta, bueno, si al final esas patrullas conjuntas que había prevista realizar, bueno, parece que no se realizaron, a qué es debido y qué se tuvo en cuenta al tomar esa decisión. Sí, muchas gracias. Bueno, sin duda, nuestra colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es continua, pero no solo ya en Balmis. Nosotros actualmente tenemos un oficial de enlace intercambiado con la Guardia Civil y nuestro centro de operaciones ahora mismo tenemos un oficial de enlace del Cuerpo Nacional de Policía también. Efectivamente, bueno, esas patrullas, nosotros ahora mismo nos hemos centrado en los tres apoyos específicos que fueron los apoyos que se han solicitado. Se elaboraron sin duda esos protocolos, los tenemos establecidos para en cualquier momento ponerlos en práctica para efectuar las patrullas, pero inicialmente pues ahí el Ministerio Interior o no fue necesario esa solicitud de apoyo, con lo cual simplemente no se llevó a cabo, pero que podríamos llevarla a cabo en cualquier momento. Ya digo, nuestras relaciones son excelentes, intercambiamos oficiales de enlace, estamos cubriendo infraestructuras críticas en los cuales les hemos aliviado su trabajo, llámese centrales eléctricas, por supuesto centrales nucleares, que estamos en tres, centro de estacionamientos de bombeo de agua, estaciones donde surgen cables submarinos. Es decir, que nuestra relación es excelente y ya digo, en cualquier momento hubiésemos ahí participado sin ningún problema. Bueno, durante esta pandemia, en el momento álgido, en el momento peor, sobre todo han sido tristemente famosas las residencias de ancianos por la alta mortalidad que ha habido en muchas de ellas. Bueno, ¿quién reclamó su presencia, la presencia de las Fuerzas Armadas para entrar en estas residencias de mayores y ver qué estaba ocurriendo? Bien, como he dicho, las autorizaciones las dio el Ministerio de Sanidad desde un primer momento. Es decir, el procedimiento ha seguido el mismo procedimiento como para cualquier otro apoyo. Cierto es que llegado un momento ya hay tal agilidad que no vamos apoyo por apoyo, sino que ya distintos paquetes de residencias que nos iba debido fijando la criticidad de la situación, se nos iban asignando y ahí íbamos entrando con las unidades más específicas, dependiendo del nivel de contaminación que tuviese. Es cierto, como dice, bueno, ha habido situaciones críticas, pero las Fuerzas Armadas, ya digo, hemos entrado a efectuar esas desinfecciones integrales, que son desinfecciones, ya digo, muy laboriosas, en las cuales hay, sin duda, hemos colaborado a salvar muchas vidas del resto de los residentes. Voy a concentrarle dos preguntas en una. Pregunta Jorge Quiroga si hay cifras sobre infectados dentro del personal de las Fuerzas Armadas involucradas en esta operación. Y hay otra pregunta que ahora no soy capaz de decir quién la había hecho, pero resulta interesante y la traigo aquí, que es, bueno, si se iban realizando pruebas, si se iban realizando test a las fuerzas que estaban colaborando en esta operación. ¿Cómo ha sido esa parte? Bien, sin duda, en las Fuerzas Armadas ha habido casos de infectados y eso prácticamente pertenece más a los que son los ejércitos, a la cadena orgánica, a los ejércitos y a la Armada llevar ese control. Lo que sí puedo asegurarles que en ningún momento el número de infectados, e incluso hemos tenido, igual que en el resto de la sociedad, algún fallecido, pero en ningún momento ha afectado a la operatividad de las fuerzas, en ningún momento. Con respecto a los test, efectivamente, pues hay una serie de procedimientos establecidos, internos, en los cuales hay aquellas fuerzas que estuviesen más involucradas y aquellos, por supuesto, aquel personal que fuese sintomático, pues ya tenemos establecidos nuestros procedimientos con objeto de pasarle las pruebas correspondientes para determinar si estaba infectado o no infectado y en caso de estar, pues establecer la cuarentena correspondiente y las medidas adecuadas. Pregunta el cabo mayor de la Armada, Manuel Garri,
¿Cómo se ha sentido usted psicológicamente durante esta operación? Sobre todo, él incide en el tema de ver la magnitud de unidades desplegadas en el territorio español, que es una cosa, desde luego, muy inusual. Bueno, sin duda, y como poníamos al principio, bueno, lo primero, muchas gracias al cabo Manuel Garre de la Armada, además, ahí por su pregunta. Bueno, nosotros desde un primer momento hemos trabajado con la intención de aportar todo aquello que tenemos, todas aquellas nuestras capacidades, nuestro esfuerzo para ayudar en la medida de lo posible para salir de esta pandemia. Es cierto que inicialmente había momentos de incertidumbre, pero como los hemos vivido todos. No está claro que cuando activamos nuestro centro de operaciones, es un centro de operaciones que está activado 24/7 para el seguimiento de operaciones en el exterior. De los 47 puestos cubrimos 20 de ellos y prácticamente hemos estado con esos 20 cubiertos durante toda la operación y seguimos actualmente cubiertos porque teníamos que protegernos también nosotros. Se establecieron las medidas adecuadas, empleo de mascarilla, por cierto, de mascarilla, lectura de temperatura y demás. Con lo cual, nuestro esfuerzo fue siempre enfocado a poder proporcionar el mayor de los apoyos a la sociedad. Por eso, en un momento dado, pues bueno, ahora cuando esto, si Dios quiere, pues que acabe, pues tendremos que recapitular, pero ya digo, nosotros estamos preparados para, si es necesario, volver a actuar con todo nuestro esfuerzo y toda nuestra dedicación. Sobre este despliegue masivo en el territorio nacional, o por lo menos tan importante, con tal número de efectivos en esta misión, pregunta Jairo Ciscar si cree que esto ha contribuido o va a contribuir a una mejor visión de las Fuerzas Armadas por parte de la población civil, que ha visto que su presencia, bueno, pues ha sido visible y que ha sido muy útil. Bueno, sin duda, las muestras de cariño de la población a nuestras fuerzas en todas las poblaciones que hemos visitado siempre ha sido excelente. De todos los informes que hemos recibido, de todas las conversaciones múltiples que, como puede imaginar, hemos tenido con las delegaciones de gobierno, siempre el reconocimiento hacia nuestras fuerzas ha sido ahí muy agradecido, ¿no? Sin duda, bueno, pues como todo ser humano, siempre nos gusta ese agradecimiento y sobre todo la satisfacción de ese deber cumplido por el cual ahí nuestro trabajo ha servido principalmente a lo que hemos dicho, a salvar vidas para que esta pandemia pase lo antes posible. Bueno, vamos ya con el último bloque, si le parece, es impacto del COVID-19 en las operaciones permanentes y las operaciones en el exterior de nuestras Fuerzas Armadas. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Y principalmente lo primero que debo decir es que tanto de la operatividad de nuestras unidades en operaciones permanentes como en operaciones en el exterior no se ha mantenido un nivel satisfactorio. Cierto es que sin duda esta situación ha traído complicaciones que son las que podemos ver básicamente en tres aspectos. Un primer aspecto en la generación de los contingentes, ¿no? Mayo es un mes clásico de relevos en los contingentes, además algunos de ellos contingentes numerosos, como puede ser el Líbano, Irak, Mali, Djibouti. Bueno, esto ha traído necesario establecer una serie de procedimientos con unas medidas mitigadoras y, por ejemplo, con objeto de no exportar los casos de COVID hacia el exterior, se ha establecido un procedimiento riguroso que consiste en test, cuarentena, test, PCR, cuarentena, PCR a todo el personal a desplegar, más la correspondiente cuarentena en zona de operaciones siempre y cuando las autoridades del país en el que desplegamos la obliguen, ¿no? Asimismo, se han establecido medidas específicas para las tripulaciones de los aviones que efectúan esos despliegues y, en caso necesario, alguna aeroevacuación. Puedo señalar que actualmente por aeroevacuaciones por COVID solamente hemos tenido un caso en Mali, que hoy en día está perfectamente, estuvo ligeramente sintomático, con ligeros síntomas de fiebre y se decidió efectuar su aeroevacuación de ese único caso. Igualmente, un segundo aspecto son las limitaciones que imponen los países y las organizaciones internacionales que lideran estas misiones. Dentro de estas medidas mitigadoras que hemos aplicado, cabe destacar el establecimiento de un procedimiento operativo para la actuación ante enfermedades transmisibles por vía aérea o por contacto de alto impacto, en el cual se hace un seguimiento específico del COVID-19 en las zonas de operaciones donde estamos desplegados
así como se refuerza el material de protección para el personal que se encuentra allí desplegado. Y sin duda lo que más puede haber afectado es la reducción de las actividades de las Fuerzas Armadas locales de cada una de las zonas de operaciones donde estamos desplegados. En la mayoría de las operaciones, como pueden ser las de la Unión Europea, que son operaciones que por su nombre en inglés son European Union Training Mission, es decir, misiones enfocadas al adiestramiento, al asesoramiento, a la formación del personal de las Fuerzas Armadas locales, pues la actividad se ha reducido al mínimo. Esto nos ha obligado, y he pretendido hacer un pequeño resumen en la pantalla con unos colores en los cuales nos ha obligado a cancelar las que pueden estar recuadradas en negro, a cancelar las actividades como las actividades de seguridad cooperativa. Hemos reducido contingentes en África, en Mali, en República Centroafricana, en Somalia. Hemos reducido algo el contingente en Irak y en Afganistán. Contingentes que están listos y preparados en España para replegar de nuevo en caso necesario o una vez que las condiciones lo permitan. Hay otras operaciones que son las que he marcado en verde, como puede ser las operaciones ahí en Turquía, la operación de la Enhanced Forward Presence en Letonia o la Policía Aérea del Báltico, las cuales no se han visto prácticamente afectadas por esta pandemia y continúan haciendo su labor y continúan desarrollando sus cometidos sin ninguna novedad. En cuanto a las operaciones permanentes, ya para finalizar, igualmente decir que el grado de operatividad de las unidades se ha mantenido de forma muy satisfactoria, que hemos seguido manteniendo el adecuado conocimiento de la situación, de lo que ocurre en todos nuestros espacios marítimos, aéreos, terrestres o del ciberespacio y, por supuesto, aún con la operación Balmis puesta en marcha, estamos preparados para reaccionar ante lo que sea necesario. Y con esto, muchas gracias, Ginés. Finalizo mi cuarto bloque y estoy abierto, si hay tiempo, a seguir contestando las preguntas que consideren nuestros participantes. Muchas gracias, comandante. Bueno, nos pregunta Natalia Santa Teresa, ¿cuáles son las consecuencias del nuevo Real Decreto 521/2020 de 19 de mayo por el que se establece la organización básica de las Fuerzas Armadas, publicado hoy? Es una cosa realmente reciente y no sé si tiene alguna opinión acerca de este asunto. Bien, ahora mismo, como bien dice nuestra amiga Natalia, ha sido publicado hoy y sin duda los órganos los distintos órganos del Ministerio que han estado trabajando en ellos conocen a la perfección y en lo que afecta estas modificaciones. En cuanto a las operaciones, yo creo que es mi tema, como he dicho en un principio, un poco va a afectar. Es decir, las operaciones permanentes se van a seguir haciendo, vamos a seguir estando en nuestros espacios marítimos, vamos a seguir controlando nuestros cielos, vamos a seguir controlando el ciberespacio. En cuanto a las operaciones en el exterior, ha habido una pequeña reducción por las cuestiones que he comentado anteriormente, pero una vez que el Gobierno lo decide, como bien saben, toda nuestra participación en operaciones en el exterior son pasadas a trámite en el Congreso de los Diputados, las nuevas actuaciones, y las prórrogas de un año a otro son autorizadas por el Consejo de Ministros, pues seguiremos actuando de acuerdo y allí donde nos lo demanden. Bueno, pregunta el teniente coronel Fernández Giro. Bueno, si está previsto en las lecciones aprendidas la creación de una reserva de guerra, podríamos decir, de los recursos sanitarios. Bueno, dentro de ese plan de lecciones aprendidas y dentro de un grupo de planeamiento que ya se ha arrancado con objeto de levantar un plan de contingencia para acometer una situación similar que se diese en el futuro, que actualmente estamos ya trabajando, la sección de planes de este Estado Mayor, junto con la participación, por supuesto, de los ejércitos, de la Armada, de la Unidad Militar de Emergencia. Una de las opciones que efectivamente se está barajando es disponer, bueno, pues de esos acopios que hay que establecer los niveles y demás, pues para poder acometer en caso de que esta situación se vuelva a dar. Pero efectivamente esto entra dentro de ese planeamiento a medio plazo en el cual hay, en base a todas estas lecciones que hemos ido identificando y que hemos ido observando durante la ejecución de la operación, pues van alimentando ese proceso para obtener el mejor plan
que en un momento dado, si fuese necesario, pues ahí poder ejecutar. Bueno, pregunta Elena Chavarría, si también han observado algún tipo de tecnología que habría que mejorar en su labor en futuras operaciones similares de este tipo. Bueno, sin duda que la mejora siempre es necesaria y siempre estamos trabajando hacia ella. Cuando destaqué esos simples ejemplos, cómo las capacidades militares se han ido adaptando, adecuando a esas necesidades, pues ahí ya hay elementos tecnológicos, como ves, empleo de luz ultravioleta para la desinfección, que a fin de cuentas, si los que llevamos la camisa blanca, lo sabemos desde hace mucho tiempo, en nuestros barcos ya se empleaba para lo que son la desinfección de las canalizaciones de agua. Pero, sin duda, en toda la sociedad, una situación como esta nos tiene que hacer ahí pensar y avanzar y ver cómo la tecnología nos puede ayudar a tener una situación ahí o a afrontar en el futuro una situación mucho mejor. Pregunta Luis Juan Elipe si hay alguna comparativa, si existe alguna comparativa con las intervenciones similares, si las hay, que se hayan hecho por parte de otras fuerzas armadas de países de la OTAN. Bien, efectivamente, como saben, nosotros, nuestras Fuerzas Armadas, tenemos desplegados oficiales de enlace en los principales países aliados y amigos, de los cuales les puedo asegurar que hemos ido recibiendo información puntual, la cual le hemos ido analizando, le hemos ido observando. Y, como hemos dicho, todavía a lo mejor es pronto, sí, de todo se aprende, de todo hay que ir adquiriendo también hay conocimientos nuevos. También le puedo asegurar que nuestros oficiales de enlaces también han transmitido nuestra operación hacia el exterior y le puedo asegurar, una vez que revisas, bueno, también de nosotros han tomado algunos elementos otros países para poder, sin duda, y como dije al principio, pues a desarrollar sus operaciones de la mejor forma posible. Bueno, nos llega una pregunta de Macarena Fernández que nos dice que el Ejército ha elaborado un informe que prevé el rebrote de la pandemia en noviembre o en febrero de 2021. ¿Cómo se ha elaborado ese informe y si se puede tener acceso a él? Bien, ahí. Yo de ese informe soy consciente, pero porque lo vi igualmente que Macarena, lo he visto en la prensa. Como digo, yo estoy en la estructura, nosotros somos la estructura operativa de las Fuerzas Armadas y desconozco el detalle, el contenido de dicho informe. Nosotros, como digo, seguimos trabajando en ese plan de contingencia, seguimos trabajando en nuestras lecciones aprendidas, lecciones observadas, todavía en la crisis, porque aunque a veces me van a disculpar que he hablado algo en pasado, pero estamos en presente todavía en la crisis para intentar de la mejor forma posible acometer, caso Dios no quiera que tengamos un rebrote, pues poder acometer los apoyos que se nos soliciten de una forma mucho más eficaz y de una forma mucho más ahí en detalle. Pregunta Gerard Casas, comandante, ¿cómo valora usted en general la respuesta de España en conjunto frente a esta pandemia? Bueno, yo la respuesta de las Fuerzas Armadas, como le he visto y como le he expresado anteriormente, creo que ha sido eficaz, ágil y se ha efectuado de una forma rápida. Nosotros hemos aportado nuestras capacidades y hemos aportado nuestro saber, nuestro conocimiento, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación junto con el resto de la Administración del Estado, junto al resto de las administraciones públicas, intentar sobre todo salvar vidas. Estamos convencidos que hemos ayudado a salvar vidas, más de las desgracias que ya por sí hemos tenido, con lo cual todo esto lo único que nos hace es intentar mejorar para un futuro, para, le digo, una vez estar mejor preparados para en caso de que si vuelva a ocurrir, que podamos afrontarlo de una forma más eficaz. Bueno, con esto hemos acabado ya. Recordarles que se ha hecho un repaso, voy a hacer un pequeño resumen, se ha hecho un repaso de los tipos de operaciones de nuestras Fuerzas Armadas en esta operación para adentrarse en los detalles de esta operación Balmis. Se ha recordado el singular histórico origen de este nombre, se ha explicado la ventaja de contar previamente con una organización de la conducción de las operaciones para poder acometer esta misión sobrevenida con ciertas garantías. Bueno, nuestro primer esfuerzo, ha dicho el comandante, fue ayudar a salvar vidas y créanme que se ha hecho, ha explicado.
Ha explicado también qué actuaciones concretas hicieron de ayuda a las fuerzas de seguridad, en apoyo logístico, se han realizado desinfecciones, etcétera, etcétera. Se ha remarcado que quienes han fallecido no han estado solos. Los efectivos de las Fuerzas Armadas implicadas en esta operación les han acompañado uno a uno tras el deceso. Al comandante ha explicado sobre las lecciones aprendidas y, bueno, ahora estamos en una tensa calma, nos decía, sin bajar la guardia. Han disminuido de forma evidente las peticiones por parte de las distintas administraciones que ahora pueden asumir más sus cometidos, pero se está en esa espera y preparado por lo que pueda ocurrir en los próximos meses. De momento, nosotros les invitamos ya al próximo webinar de IDS Connect, que se da dentro de 2 semanas, el jueves 4 de junio, y que se centrará en el programa del submarino S-80, al que ya le quedan pocos meses para poner a flote su primera unidad. De aquí hasta el siguiente webinar, les invitamos, entre tanto, a continuar al día de la información de este sector en nuestros portales y les recuerdo que esta semana hemos lanzado un número especial de la serie Perfiles IDS dedicada precisamente al submarino S-80 Plus. En la portada de nuestra web infodefensa.com tienen la información sobre cómo conseguirlo. Sin más, les agradecemos que se haya incorporado a esta conexión, a las que se han suscrito en torno a 400 personas, todas ellas vinculadas al sector, y sobre todo le damos las gracias al capitán de navío Alberto Cartelle por habernos ilustrado sobre el desarrollo de la operación Balmis, y también le agradecemos a Airbus su patrocinio. Les recuerdo por último que esta webinar estará disponible en breve para que puedan volver a visionarlo, entrando en el enlace que recibirán en sus correos electrónicos, y les invitamos a que rellenen la encuesta de satisfacción. Buenos días a todos, hasta dentro de 2 semanas, ha sido un placer.